Bien. Okay. Puede ir desde ahora para mí. Chévere. Yo lo pongo al fin. A continuación presentamos Movimiento de Reivindicación de Puerto Rico con España, con su anfitrión José Nieves. Adelante. Muy buenos días a todos desde la provincia de ultramar española ocupada de Puerto Rico. Les habla José Nieves Seize, presidente del Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España. Bienvenidos a MRE al Día. En este mes de mayo vamos a hablar sobre el héroe puertorriqueño, capitán del ejército español, Ángel Rivero Méndez, que fue el que protegió la ciudad de San Juan contra la invasión estadounidense y el bombardeo perpetrado el 12 de mayo de 1898. Voy a leer la biografía de este gran puertorriqueño español. Ángel Rivero Méndez nació el 2 de octubre de 1856 en Trujillo Bajo, Puerto Rico. Sus padres, Juan Rivero y Rosa Méndez, procedían de las Islas Canarias. Comenzó sus estudios en el Colegio de Jesuitas en Santurce. El 19 de agosto de 1879, a los 23 años, comenzó a estudiar la carrera militar en la Academia de Infantería de Puerto Rico, Escuela Insular de Entrenamiento Militar, donde terminó el 2 de agosto de 1882. El 28 de julio de ese año ejerció de alférez, siendo enviado luego al Batallón de Infantería Madrid número 3, cuya sede estaba establecida en San Juan. El 6 de mayo de 1883, su batallón se estableció en Ponce, donde vivió hasta finales de junio de 1884. Tras abandonar la ciudad, el 29 de diciembre de 1884, regresó a San Juan para incorporarse al batallón de Cádiz. Poco después, el 1 de enero de 1885, se unió al batallón fijo de artillería en la plaza de San Juan. Perteneció a este batallón hasta finales de febrero de 1885. El 1 de marzo de ese año estudió en el curso de ampliación en la Academia Militar General de Toledo, en España, comenzando su residencia en esa ciudad en agosto y abandonándola en junio de 1886. En esta ciudad escribe su primer libro, Toledo, descripción histórica de la ciudad y de la Academia Militar de la misma. El 1 de agosto del mismo año se incorporó a la Academia del Cuerpo de Artillería de Segovia, donde terminó el 28 de octubre de 1889. Carrera militar. El 21 de marzo de 1890 pidió ser enviado a Puerto Rico, llegando a la isla el 1 de enero de 1891, para establecerse allí definitivamente. El 6 de octubre de 1896 es elevado por antigüedad al cargo de capitán. En este nuevo cargo ejerce de profesor en el Instituto Civil de Segunda Enseñanza, en química, física y matemáticas. Para eso que dicen, esto lo digo yo, que aquí en Puerto Rico no habían escuela con los españoles. Enseñó química, física y matemáticas. También fue miembro del Partido Incondicional Español y director del periódico La Integridad Nacional, perteneciente al mismo partido hasta 1898. Sus artículos provocan una gran polémica
con enfrentarse a importantes ideas, a periodistas cuyas ideas se inclinaban por el aperturismo político. En estos momentos es nombrado abanderado mayor de los 14 batallones de voluntarios de Puerto Rico. Para que vean, en Puerto Rico había 14 batallones de voluntarios. Aquí nosotros apoyábamos a España. Mientras más uno estudia la historia que nos enseñan en la escuela, más uno se da cuenta del apoyo de los puertorriqueños hacia España, porque éramos parte de la nación. Esa es la verdad que no quieren que sepamos. El lavado de cerebro en las escuelas aquí ha sido una cosa horrible. Horrible. Nos cambiaron la historia y han creado esa amnesia colectiva que vivimos hoy en día. Los puertorriqueños somos españoles. No hay duda alguna sobre eso. Nuestra forma de ser, nuestras costumbres. Pero la amnesia colectiva ha causado que olvidemos eso. Y para eso está el MRE rescatando nuestra historia. Luego, en marzo de 1898, el gobernador Macías le pidió que ocupara el cargo de jefe de la tercera compañía del 12º batallón de artillería establecida en el castillo San Cristóbal. Esto se debió a los acontecimientos que se avecinaban, la invasión estadounidense. También tendría que gobernar dicho castillo. Comenzó a ejercer estas funciones el 1 de marzo de 1898. Sin embargo, el 18 de octubre de ese mismo año tuvo que abandonar esas labores, ya que se vio obligado debido a la derrota de España en la guerra hispanoamericana. El 10 de mayo de 1898, obedeciendo las órdenes del capitán, realiza el primer disparo de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico. El disparo iba dirigido al Yale, al buque estadounidense, el Yale, barco que tenía bloqueado el puerto de San Juan. Ese disparo provoca una acusación contra él por parte de ciertas personas por temor a una represalia estadounidense. Luego, el 12 de mayo de 1898, sin previo aviso, el general Sampson abrió fuego contra la ciudad de San Juan. Bombardeó San Juan, destruyó lo que hoy es Vallajá. Uno de los proyectiles alcanzó la iglesia de San José, penetrando la estructura. Hubo heridos, hubo temor, hubo muerte de puertorriqueños, no de indios taínos, de puertorriqueños, por parte de del bombardeo estadounidense. El general Sampson no avisó, él pensaba que iba a poder invadir por San Juan, y el capitán Ángel Rivero, puertorriqueño, español, no permitió que los estadounidenses pudieran invadir por San Juan. Hoy hay comentarios que se burlan. Eso es parte del lavado de cerebro, de que las balas, los proyectiles españoles no llegaban a los barcos estadounidenses, que si chocaban rebotaban. Si eso fuera cierto, pues entonces sería bien humillante que el general Sampson no pudiera invadirnos con unas balas que no le hacían daño a sus barcos, ¿no? Y hay fotografías que demuestran que los proyectiles españoles sí penetraban los barcos estadounidenses. Ese acto heroico de Ángel Rivero evitó la invasión por San Juan en mayo de 1898. Puerto Rico estaba sufriendo un bloqueo naval por parte de Estados Unidos. Y aquí no hubo hambre porque Puerto Rico tenía agricultura y éramos autosuficientes. Ahora mismo nos hacen un bloqueo. En un mes aquí hay hambre. Y, bueno, lo vivimos con María. Aquí a las 3 semanas apenas había comida. Aquí nosotros vivimos artificialmente una autosuficiencia en términos de recibir comida del exterior. Aquí no hay comida suficiente. Aquí mientras los puertos funcionen no hay problema. Aquí hacen un bloqueo, Dios no lo quiera, en un mes aquí hay hambre. Y repito, lo vivimos en María. Pero volviendo a 1898, el general Sampson, estadounidense, sin avisar, bombardeó San Juan. Se supone que usted avise para que evacúen a los civiles. Pero eso no sucedió. Entonces en la escuela nos enseñan que no fue a nosotros, que fue a España, que fue a los españoles. Pero ¿quiénes vivían aquí?
¿Quiénes vivían aquí? Los puertorriqueños. Ah, ¿que eran españoles? Pues claro, claro que eran los españoles, porque nosotros somos españoles. Puertorriqueños, éramos españoles, somos españoles, ciudadanos españoles, y no me canso de repetirlo, por la Constitución. No como la ciudadanía americana de hoy en día, que es una ley. La ley Jones. Nos bombardearon a nosotros y trataron de mentirnos y desviar la verdad. Dicen que fue contra España, que no fue contra nosotros. Si aquí vivían casi 1 millón de puertorriqueños españoles. Y aquí el 90% de la población eran puertorriqueños, eran españoles nacidos aquí y descendientes, como somos la mayoría de nosotros. Te busques solo el genealógico y vas a ver que la mayoría son españoles. Aquí hubo mezcla. Y estamos orgullosos de esa mezcla, del español, el taíno y el africano. Pero aquí el 40% de la población, cuidado sin más, el ancestro más lejano del siglo XIX. Las dos grandes migraciones, porque Puerto Rico en el año 1800 lo que tenía era alrededor de 120,000 habitantes. Y para 1900 aquí habían prácticamente 1 millón. Esa es la verdad. Nos mienten a propósito, para que desconozcamos nuestra historia, para que olvidáramos nuestro pasado, y prácticamente lo lograron. Porque lo poco que sabemos de nuestro pasado fue lo que el estadounidense Miller y el gobierno de Estados Unidos impuso en las escuelas de Puerto Rico, el sistema de americanización. Y eso no lo digo yo, eso está ahí. Eso fue verdad. Mi padre, mi papá, él nació en 1933. Él me cuenta que tenía que jurar la bandera americana todas las mañanas. Todas las mañanas. Aquí hubo un lavado de cerebro horrible. Y ahora tenemos esa confusión de identidad de pueblo. Porque la identidad del puertorriqueño es ser español. Volviendo a la guerra hispanoamericana. En mayo de 1898 no pudieron entrar por San Juan. Por el área norte no podían invadirnos. Atacó un espía estadounidense. Y esto lo contaré yo más a fondo cuando llegue el mes de julio. Fue que le dio la noticia a los Estados Unidos de que podía entrar. Le dio la información de que por Guánica, que era un barrio de Yauco en aquella época, no estaba bien defendido. Entonces aquí nos enseñan que cuando los americanos invadieron por Guánica, lo recibimos con flores y la gente celebrando, y eso es un embuste. La palabra mentira se queda chiquita, eso es un embuste. Ustedes buscan las fotos de la invasión y van a ver que las calles estaban vacías. La gente estaba en las casas porque aquí había temor y tristeza. Aquí nadie celebró que entraran los estadounidenses, que los americanos invadieran por Guánica. Entonces nos enseñan que fue un desembarco. Allá hay profesores que están enseñando y maestros que enseñan que fue una invasión, pero cuando yo estudiaba decían el desembarco de las tropas norteamericanas por Guánica. El desembarco, aquí no fue un desembarco, fue una invasión. Y el regimiento de Yauco lo recibió a tiro y los tuvo 24 horas al filo de la bala. Aquí no lo recibimos con flores, lo recibimos con balas, con plomo. Y luego se tuvieron que retirar porque invadieron. Fueron 17,000 soldados que fueron entrando contra un regimiento. Hasta que llegó la batalla de Azomante en agosto de 1898. Que esa fue la última batalla de la guerra hispanoamericana aquí en Puerto Rico. Y la ganamos nosotros porque paramos la ofensiva. La batalla de Azomante. Del área de Juan Moya y Bonito. Y luego de la invasión del 25 de julio por Guánica, el 28 de julio trataron de invadir por Fajardo. Por el este, me imagino que era para abrir dos frentes. Y no pudieron, tuvieron que irse. No pudieron invadir. Porque ahí estábamos preparados. Y si la guerra hubiese seguido, después de Azomante hubiera habido un baño de sangre, porque en aquella época no había fuerza aérea. Era de tú a tú. Y nosotros éramos excelentes, y somos excelentes soldados. Esa es la verdad. Aquí, el 12 de mayo de 1898, el capitán puertorriqueño del ejército español, un español puertorriqueño, Ángel Rivero, defendió la ciudad de San Juan y evitó la invasión en mayo de 1898. Eso fue una derrota para el general Sampson del ejército de Estados Unidos.
Perdimos la guerra, pero no fue un paseo. No fue fácil entrar a Puerto Rico. Eso fue en mayo. El 12 de mayo. Y fue el 25 de julio. 2 meses y 13 días después que pudieron entonces invadir. Las cosas hay que decirlas como son, como fueron. De las 18,000 tropas del ejército español en Puerto Rico, 10,000 eran puertorriqueñas. Estaban los batallones voluntarios. Voluntarios. Porque el puertorriqueño quiso España. Más de lo que hoy quieren muchos a los americanos. Más. Y todo eso lo borraron, cambiando nuestra historia. La historia que enseñan en nuestras escuelas. Las mentiras. Y por eso tenemos este problema de identidad. Ser puertorriqueño es ser español. Mírese al espejo. Mírese al espejo. El 70% de los puertorriqueños y ver un español. Y el otro 30% que son los descendientes de la mezcla y de los africanos. Hablan español. Son negros españoles, mestizos españoles y mulatos españoles de ascendencia africana. Los mulatos con ascendencia española y africana, y los mestizos de ascendencia taína y española, y también están los de ascendencia taína y africana, ¿no? Porque hay una mezcla en general. Y el 70%, según el censo, eso no lo digo yo, eso lo llenaron ustedes, el 70% de los puertorriqueños se identificó como blancos. Y esos somos los criollos, descendientes de los españoles, descendientes de los conquistadores, descendientes de los españoles que Agua Ibaná dejó entrar y le permitió que colonizaran Puerto Rico y que fundaran Caparra. Porque esa es otra parte de la historia, que aunque admiten que Agua Ibaná lo dejó entrar, pero entonces lo cambian, que después los españoles vinieron y se quedaron con la isla, pero es que Agua Ibaná lo sabía, Agua Ibaná lo permitió. Agua Ibaná permitió que convivieran. Y esa fue la verdad. Y hubo paz hasta que Agua Ibaná murió. Y vino su sobrino, Guaybana, y atacó. Y otros caciques atacaron los poblados españoles, como el de Sotomayor en San Germán, que los mataron a todos. Violando el pacto que Agua Ibaná hizo con Juan Ponce de León. Entonces aquí lo que enseñan es no, que era que lo estaban maltratando, que si las encomiendas, mira, las encomiendas era el proceso, aquí hubo una conquista, sí, eso es verdad, pero las encomiendas fue el proceso de asimilación, el proceso de integración del taíno a la sociedad española. Por eso es que todos los mestizos hoy en día en Puerto Rico hablan español. Que aquí ya no se habla la guagua, es cierto, pero aquí no los mataban como en Norteamérica, los ingleses, los canadienses, los estadounidenses, que los mataban. Exterminaron tribus completas, genocidio. Mientras que en Puerto Rico hubo integración, hubo mezcla. Que entonces, una mezcla que la mayoría, gran mayoría, fue voluntaria, porque el español se casaba con la taína y la reconocía como su esposa, y a los hijos lo reconocía como sus hijos, y eran españoles, ciudadanos españoles, súbditos de la corona en aquella época, porque el término ciudadanía apareció en el siglo XIX. Por eso es que usted ve que en Hispanoamérica hay muchos mestizos, y en Norteamérica, lo que es Estados Unidos y Canadá, usted no ve mestizos ni mulatos. Hoy en día es que hay por las migraciones que han habido, hubo en el siglo XX. Pero usted busca Estados Unidos en el año 1900, ¿usted era blanco o era negro? O nativo americano. Hubo mezcla. ¿Y dónde estaban los indios estadounidenses? En los desiertos. En los desiertos. En los campos de concentración, que le llaman reservaciones indígenas. Los botaron de sus tierras y los mandaron para el desierto. Sin embargo, aquí en Puerto Rico se incluyeron
Y ya para 1400, 1500, para finales del siglo XVI, ya para 1542, a mediados, ya Carlos I ya había declarado a los indios súbditos de la corona. Estaban protegidos por la corona española. En Estados Unidos vinieron a darle la ciudadanía americana a los nativoamericanos en el 1920. En el 1920. Es muy distinta la historia. Y aquí en 1898, cuando vino el cambio de soberanía, que hubo tristeza. El miedo, ¿qué nos pasará? Y de un gobierno autonómico, de ser parte, Puerto Rico, ser provincia española, parte de la nación, pasó a ser un territorio no incorporado de Estados Unidos. Un territorio no incorporado, que le llaman Estado Libre Asociado. Desde 1952. Le llamamos Estado Libre Asociado en Puerto Rico porque en Estados Unidos le llaman Commonwealth. O el territorio no incorporado. Y hay algunos que le llaman la posesión. Somos una posesión de ellos. Puerto Rico, de ser parte de España por 390 años, primero con los virreinatos y luego como provincia desde 1809, pasamos a ser hasta hoy en día un territorio no incorporado. Y un territorio que no esté incorporado a la nación es una colonia. Y esa es la verdad. Ángelo Rivero fue un puertorriqueño español que defendió, como muchos puertorriqueños, la soberanía de España sobre Puerto Rico, porque estábamos orgullosos de ser españoles. Por eso derrotamos a los ingleses y a los holandeses, sus intentos de invasión. Y en 1898 peleamos, pero perdimos. Entonces, esa mentira de que España nos regaló o de que España nos vendió, miren, hay que decir la verdad y hay que dejarse de mentira. Aquí hubo una guerra, la perdimos y nos robaron. Nos robaron a mano armada. No fue que España le dijo a Estados Unidos: mira, te vendo a Puerto Rico, mira, te lo regalo. No. Aquí hubo una invasión y perdimos. Y amenazaron a España con invadir Canarias, que le iban a perder también. Y bombardear Cádiz. Una guerra que lamentablemente pues la perdieron. Y la perdimos nosotros acá. Aquí la tergiversación histórica ha sido asqueante. Porque ha sido algo abominable. Una cosa que da ganas de llorar. Y eso a mí me indigna. Porque enseñan al puertorriqueño a odiar a nuestros ancestros, a odiar a nuestros bisabuelos. Porque cuando hablamos mal de los españoles, hablamos mal de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos. Nos enseñaron a odiar al que nos dio igualdad política, al que nos aceptó como iguales. Entonces, muchos quieren, claro, por el lavado de cerebro y adoctrinamiento en las escuelas, al que nos mantiene como colonia. Porque si no, nos morimos de hambre. Cuando Puerto Rico en 1898 aguantó un bloqueo naval de 3 meses, y aquí no hubo hambre, porque teníamos agricultura variada. Hoy en día no tenemos casi nada de agricultura. Entonces, gente que le da gracias a los estadounidenses por habernos enviado las latas en la década de los 30, porque aquí hubo miseria y hambre en la década de 1930. Aquí hubo hambre. Porque destruyeron nuestra agricultura por el monocultivo del azúcar. Entonces, que darle las gracias porque nos enviaron latas de jamón, las latas de mantequilla, la leche en polvo. Cuando un boquete en la tierra, un hoyo en la tierra, y sacar la yautía, sacar la malanga,
Quería carne, mataba un lechón, mataba una vaca. Y todo eso prácticamente desapareció de 1898 a 1930. El jíbaro puertorriqueño en 1920 era más pobre que en 1897. La canasta familiar era menos, era inferior. Yo no estoy pidiendo que mientan. Yo lo que quiero, ni que digan, ni que los maestros de historia apoyen la reunificación ahí en las clases. Yo lo que quiero es que digan la verdad como fue, porque tienen una responsabilidad bien grande. El problema es que son maestros y maestras de historia que les lavaron el cerebro también, y lo que están haciendo es la mentira. Pero me molesta también porque yo sé que hay muchos de ellos que saben la verdad y cañan por temor, claro, por no perder su trabajo. Pero eso no es excusa para no enseñar la verdad. Repito, no es que le digan a los estudiantes hay que apoyar la reunificación y volver con España, no, de eso se encarga el MRE. Y eso ustedes pueden encargarse fuera de sus horas laborables. Enseñarle a su vecino, a su familia, la verdadera historia. Puerto Rico era autosuficiente en 1898. Aguantamos, y repito, un bloqueo de 3 meses, un bloqueo naval. Ahora no aguantamos un mes y lo vivimos en María. Y aquí hay que repetir las cosas para que se quede en la cabeza. Porque son 120 años de ventaja que nos llevan. Pero vamos a ganar. Esa era la realidad en 1898. En mayo de 1898 tenemos un bloqueo naval y evitamos, gracias al capitán español puertorriqueño Ángel Rivero, que los Estados Unidos nos invadiera por San Juan. A principio de mes, cambiando el tema, falleció el exgobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón. Pues las ideologías son aparte, ¿no? Descanse en paz. Eso es lo que deseamos, que descanse en paz. Y ahora vamos a hablar sobre algo que Hernández Colón dijo, y cito: la fundación del Partido Autonomista en el 1887 dio nombre e inspiración a un principio, el principio autonomista, que ha servido de norte y de bandera a la trayectoria puertorriqueña. Repito, la fundación del Partido Autonomista en el 1887 dio nombre e inspiración a un principio, el principio autonomista, que ha servido de norte y de bandera a la trayectoria puertorriqueña. Ahora, esto lo digo yo. La autonomía, la verdadera autonomía, es posible únicamente con nuestra madre patria España, con la reunificación. Porque la autonomía en Puerto Rico es una autonomía que es solo para administrar el presupuesto, nombrar su gabinete, pero prácticamente nada más. Y hoy en día la autonomía, la poquita autonomía que teníamos bajo el Estado Libre Asociado, la controla la Junta de Control Fiscal. Que muchos tenían esperanza de que viniera a combatir la corrupción. Y lo que han hecho es hacer lo mismo que la legislatura de aquí. Contratos y contratos y más contratos. Ellos lo que vinieron fue a cobrar. Punto. Y ahora los bonos de Navidad y las pensiones están en peligro. Te dicen una cosa, pero hacen otra. Una junta de control fiscal que no fue electa por el pueblo. Nosotros no votamos por ella. Y aquí tenemos que tener algo bien claro. Aquí, y no podemos olvidar que en noviembre de 2012 el 54% votó en contra del estatus actual. Llame el Estado Libre Asociado, territorio no incorporado, mancomunidad, Commonwealth, colonia, como usted quiera llamarle. Sándwich de jamón y queso, como usted quiera. El estatus actual fue rechazado por el 54% de los puertorriqueños. La Junta de Control Fiscal no votamos por ella. Fue impuesta y tiene más poderes que el gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico. Aquí lo que hay es una dictadura federal.
Aquí lo que hay es una dictadura federal. La autonomía con España es superior a la del Estado Libre Asociado. Y como decía Carlos Gallizac, que en paz descansen, independentista, líder independentista, él decía, la autonomía tenía 3 o 4 cosas más que lo que tenemos hoy en día. Porque él no cree en autonomía, él cree en independencia. Pero cuando un líder como él, independentista, socialista, admite que la Carta Autonómica tenía más poderes que él era, es porque es verdad. Y cuando admite 3 o 4 es porque son 7 o 8. Porque él lo que criticaba era, y el independentismo critica, que tenemos una autonomía, pero el rey mandaba. Y yo, pues claro que mandaba el rey. Como en Hawái, el estado de Hawái manda el presidente de Estados Unidos. Como en Alaska manda el presidente de Estados Unidos. Porque nosotros somos parte de la nación. Porque está ese concepto erróneo de que la autonomía era que el camino hacia la independencia. Eso no es cierto. La autonomía era una autonomía provincial. Tener unos poderes autonómicos que los puertorriqueños nos ganamos con sangre. Porque defendimos a España de las invasiones. Y al estar tan lejanos y ser tan leales, a pesar de todas las independencias que hubo en el siglo XIX en Sudamérica, República Dominicana y la guerra que había en Cuba, Puerto Rico se mantuvo fiel. Y España, agradeciendo, otorgó la autonomía, la primera autonomía de toda España. Porque en España las demás provincias no tenían autonomía. La autonomía que tiene España hoy, que las tuvo desde el siglo XX, ya nosotros en el siglo XIX la teníamos. Con España nosotros teníamos igualdad política, teníamos una autonomía que las provincias allá, que la misma España peninsular no tenía, ni Canarias. Y esa es la importancia. Pues con la reunificación tendríamos una autonomía superior a la del Estado Libre Asociado. Podríamos comerciar con otros países, atraer, como he dicho antes, la inversión europea en Puerto Rico, desarrollar la puertorriqueña. Porque recuerden que con la reunificación seríamos parte de España y de la Unión Europea. El sistema de salud superior al que tenemos hoy en día. Becas para los universitarios. Las becas no son en Estados Unidos. Hay más países que tienen becas. España tiene becas. Y el sistema de salud de España es de los mejores del mundo. Reconocido. Esa es la verdad. Seremos parte de España. Parte. Y al ser parte de España, parte de la Unión Europea. Puerto Rico sería el puerto de entrada de España y la Unión Europea a las Américas, creando empleos aquí y allá en España. Al traer las industrias europeas y Puerto Rico, que tiene una mano de obra excelente, podríamos desarrollar algo parecido a las 936, pero que paguen impuestos, claro, que paguen. El turismo europeo, que aquí prácticamente no existe. El euro como moneda, que vale más que el dólar. Sí, pero aquí nos las echamos mucho desde antes, ¿no? Que el dólar, mire esos pesos de la República que no valen nada, mire el dólar. Pero el euro vale más que el dólar. Esa es la verdad de la reunificación. Tendríamos 4 senadores y 27 diputados, 27 representantes en el Congreso español. Tendríamos voz y voto, algo que no tenemos hoy en el Congreso de los Estados Unidos. Los autonomistas en el siglo XIX comenzaron a luchar y a pedirla cuando se fundó el partido, y en 30 años prácticamente, en menos de 30 años ya teníamos autonomía. Y aquí llevamos 120 años de lucha, y vamos a contar desde el 52 hacia acá. ¿Cuántos años es del 52 hacia acá? 67 años. ¿68 años?
prácticamente en camino. De una mentira. Nos dieron un estatus que no resolvió nada. Nos engañaron. El pueblo de Puerto Rico votó por la ley 600 en el 1950. Y en el 1952 ratificó el Estado Libre Asociado, ya que se había impuesto, porque en julio se fundó y fue en noviembre que ratificaron, creyéndole ciegamente a Muñoz Marín. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo en el 2016 que Puerto Rico, la soberanía está en el Congreso y que es un territorio no incorporado. No es un free associated state, no es un Estado Libre Asociado. Y el Partido Popular, Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, dijo que había un pacto bilateral. Y los demás candidatos del Partido Popular en la década de 90 y 80, Luis Acevedo, que aquí había un pacto. Y ahora los populares de hoy en día, el hijo de Hernández Colón, José Alfredo Hernández Mayoral, dice que somos un territorio. Y hay populares defendiendo que el ELA es un territorio. Mire, el ELA no es un territorio. Somos un territorio, pero no somos un ELA. Nos mintieron por décadas y ahora a los populares se le olvidó. A los populares de Puerto Rico se le olvidó que éramos el pacto. Con la reunificación seríamos parte integral de la nación, parte integral de España y la Unión Europea, con igualdad política. Tendríamos la igualdad política de la estadidad y una autonomía superior a la del Estado Libre Asociado. La reunificación es superior a la estadidad y al Estado Libre Asociado, por donde quiera que busquen. Y nuestro idioma español y nuestra cultura estarían a salvos, porque la puertorriqueñidad es parte, existe por la relación de Puerto Rico con España. Por eso hablamos español, por eso nuestros apellidos son españoles, por eso la mayoría aquí somos católicos. Nuestra forma de ser es española y por eso a los puertorriqueños ser españoles es nuestro derecho de unificarnos y volver a nuestra casa, que es España, donde nos aceptaron como iguales, como ciudadanos de primera, en igualdad de condiciones y con una autonomía que no tenían las demás provincias en aquella época, en 1898. La verdadera democracia la vivimos con España. Hoy en día en Puerto Rico lo que vivimos es un espejismo de democracia. Votamos por unos partidos políticos que no existen en Estados Unidos para mantenernos entretenidos y jugar a la democracia. Hacemos plebiscitos y nos ignoran. El Congreso nos dijo que nos pusiéramos de acuerdo y nos pusimos de acuerdo. El 54% rechazó el estatus actual, ahora no vale. Pero es que hay que decirle a ellos, sí vale. Sí vale. Ustedes dijeron que nos pusiéramos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo. Y esa mentalidad, que si el Congreso es el que manda y no, si ellos no hacen nada, pues no hacemos nada. Pero entonces esos son los mismos que dicen que hay que sacar a Maduro en Venezuela. Que en Venezuela no hay democracia. Si la hay o no la hay, eso es el problema de los venezolanos. Yo en eso no me meto. A mí lo que me importa es aquí. Porque entonces son esa misma gente, son los que dicen que si el Congreso no quiere, pero no se puede hacer nada. Sí se puede. Tenemos que salir a la calle y exigir la descolonización. Si no nos quieren dar igualdad política, que digan lo que están dispuestos a dar. Y cuando haya un próximo plebiscito, la reunificación tiene que estar ahí, porque es nuestro derecho como españoles. Porque los puertorriqueños somos españoles. Y a pesar de la imposición de la ley Jones de la ciudadanía americana en 1917, seguimos siendo españoles. Porque los americanos hablan inglés, los estadounidenses hablan inglés y nosotros hablamos español. Y esa es la realidad. Estamos pendientes de otros países, criticamos. Ay, bendito, que si esto, que si lo otro, pues para nosotros no hay bendito. Rápido hay una justificación, una excusa. Mira, aquí hay una dictadura federal y esa es la verdad.
El 54%, repito, rechazó el estatus actual en el 2012. La rechazó. En el 1967 pedimos un desarrollo de Lela. Digo pedimos como puertorriqueños porque yo no había nacido. Pero los puertorriqueños pidieron el desarrollo de Lela en el 67. No hubo desarrollo de Lela. En el 93 ganó un pacto bilateral. Un pacto bilateral, y podemos buscar la papeleta por internet, que dice pacto bilateral, no un territorio no incorporado. Y obtuvo una mayoría plural de 48.6%, 48.7%. Más los votos de los independentistas era 53% sobre 53%. Y no pasó nada. En el 2012, la estadía ganó con el 45% de los votos, si contamos las en blanco, y con el 61% si no contamos las en blanco, como el Tribunal Supremo decidió que no contaban. Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y nos ignoraron. En el 2017 Rosselló metió las patas en hacer el referéndum ese, teniendo un plebiscito sólido en el 2012. Hizo el plebiscito que casi nadie fue a votar. Y obtuvieron 90 y pico %. Y los ignoraron también. Pero ese fue un fracaso. No digo haberlo hecho. El Congreso de Estados Unidos es responsable de la situación actual por no querer atender el estatus político. Republicanos y demócratas, ambos partidos, ambos. Y aquí el liderato del PNP, que lo que hace es aguaje. Yo no sé si el plebiscito de estadidad sí o no sigue vigente. Pero repito, si el referéndum de estadidad sí o no, pues es un referéndum, está vigente, hay que estar bien claro. Si gana el sí, que pidan la estadidad. Pidan la admisión. Si no la dan, pues que contesten y nos movemos. Se hace un plebiscito con las demás fórmulas descolonizadoras. Y la unificación tiene que estar ahí. Y si gana el no, en el referéndum de estadidad sí o no, pues entonces hay que hacer un plebiscito para votar por las fórmulas que restantes, que serían la independencia, la libre asociación, que es una independencia a mediano o largo plazo, y la reunificación. No es si gana el no, se queda la colonia, el ERA automáticamente. Porque eso es colonial. Si es así, no sirve. Porque es decir, no está ahí, sino que se quede la colonia. Y debemos tener en mente que Puerto Rico es una provincia invadida, una provincia ocupada desde 1898. Porque el Tratado de París es ilegal, porque se violó la Constitución de España de 1876 y el gobierno autonómico de Puerto Rico tampoco estuvo presente en las negociaciones. Somos una provincia española ocupada. Vamos a ver qué sucede con los del estatus. Esa es una realidad. La reunificación de Puerto Rico con España es la única alternativa de estatus que necesitamos los puertorriqueños para recuperar nuestra identidad de pueblo, nuestra igualdad política y los poderes autonómicos que necesitamos para desarrollar nuestra economía. Por eso es que la reunificación es superior. Y repito, la reunificación de Puerto Rico con España es la única alternativa de estatus que necesitamos los puertorriqueños para recuperar nuestra identidad de pueblo, la española, nuestra igualdad política, ser parte de la nación, y los poderes autonómicos que necesitamos para desarrollar nuestra economía. Por eso la reunificación es superior a la estadidad, al Estado libre asociado, a la libre asociación y a la independencia. Porque esas independencias de pacotilla que hay en Hispanoamérica, una independencia de embuste, yo no la quiero. Yo no la quiero, y aquí el pueblo en estos momentos tampoco la quiere. Y hablando de independencia, a mis amigos independentistas, vamos a hablar un poquito del padre de la patria, Ramón Emeterio Betance.
un extracto de la carta de Betance, la carta ajena, Ojina, del 18 de abril, del 16 de abril de 1898. Pero aquí los independentistas, que son colonizados también, porque yo puedo entender que usted cree en la independencia y tiene su derecho, pero aceptar, combatir la historia impuesta por los Estados Unidos en las escuelas de 1898 hacia acá, hacia el presente, y hacerse cómplice de 1898 hacia atrás, eso está bien mal. Eso está bien mal. Escuchen esto. Betance, este extracto de la carta, que esa carta la utiliza el independentismo para muchas cosas, pero estas líneas no las utilizan, haciéndose cómplices de la mentira. Cito la carta de Betances a Gina el 16 de abril de 1898. Es claro que si no se puede obtener otra cosa, refiriéndose a la independencia, valdría más llegar a formar un estado de la Unión de los Estados Unidos que seguir siendo españoles. Cierro la cita. Repito, es claro que si no se puede obtener otra cosa, valdría más llegar a formar parte de un estado de la Unión que seguir siendo españoles. Aquí se admiten dos cosas. Primero, que Betance admite que éramos españoles. Betance admite que éramos españoles. Pero aquí también, y esto los independentistas no lo dicen, el hombre prefería, era tan anti-español. Imagínense, un hombre hijo de un dominicano separatista y criado en Francia. ¿Qué podría sentir él por España? Hijo de un dominicano anti-español, de una puertorriqueña, y criado en Francia. Por eso, y eso no lo dicen, que Betances escribió eso en esa carta. Por eso Betances es el padre de la traición. Ramón Emeterio Betances es el padre de la traición. Antiespañol por su padre y criado en Francia. ¿Qué amor podía sentir por España? Ninguno. Ninguno. Entonces fue el que ayudó para que hubiese una conspiración extranjera en Puerto Rico con el Grito de Lares en 1868. Que dicen que el Grito de Lares fue la primera revolución puertorriqueña. Mentira. Fue una conspiración extranjera liderada por venezolanos, estadounidenses y algunos terratenientes que quisieron independizarse y le ofrecieron la abolición, la libertad a esclavos para que pelearan. Cuando el pueblo de Puerto Rico ni los mismos lareños apoyaron el Grito de Lares, pero eso no duró nada, y que fue derrotado por la Guardia Civil puertorriqueña de San Sebastián. Cuando lo sacaron de San Sebastián después de haber secuestrado Lares, por eso no hubo resistencia en Lares, porque ni los lareños apoyaron. Esos rebeldes secuestraron el pueblo de Lares de noche, la noche del 22 para el 23. Proclamaron la república, atacaron a San Sebastián, y la Guardia Civil, compuesta de puertorriqueños, no españoles como enseñan en la escuela, peninsulares, por puertorriqueños, que eran españoles, pues claro, porque los puertorriqueños somos españoles, y derrotaron el Grito de Lares, y por eso no hubo resistencia en Lares. Si se ponen a analizar, el Grito de Lares no duró nada. No duró nada. Aquí la primera revolución puertorriqueña, y única que ha habido en verdad, fue el 30 de octubre de 1950, cuando proclamaron la república. Los nacionalistas proclamaron la república en Jayuya, y allí hubo batalla en Jayuya, en Utuado, en Mayagüez, en Naranjito, en Peñuela, en San Juan. Atacaron una fortaleza, y en Washington DC, hasta allá, que atacaron la casa de residencia temporera del presidente de entonces, Harry Truman. Esa fue la revolución puertorriqueña, la única que ha habido, el 30 de octubre de 1950. La insurrección nacionalista o el Grito de Jayuya.
Pero el grito del área fue una conspiración extranjera. Y Ramón Emeterio Betance le han inflado una cosa terrible. Y fue el padre de la traición. ¿Por qué no dicen este extracto de la carta? ¿Por qué no lo mencionan? Por eso es que dicen que el independentismo en parte de aquella época fue culpable de la invasión estadounidense. ¿Dónde estaba el Comité Revolucionario de Cuba, de los cuales los revolucionarios puertorriqueños eran parte? En Nueva York. En Nueva York. Estaban conspirando desde Nueva York. Y cuando hubo la invasión, hubo independentistas que atacaron negocios españoles, el negocio de peninsulares. Mientras los puertorriqueños peleaban, el regimiento de Yauco peleaba para contener la invasión contra números muy superiores en cantidad de soldados y armamento. Mientras el capitán Ángel Rivero combatió y evitó la invasión en el Morro. Mientras otros puertorriqueños evitaron la invasión por Fajardo el 28 de julio de 1898. Mientras otros puertorriqueños junto a españoles evitaron y derrotaron la ofensiva que traían desde Guánica los invasores. Estos eran los traidores, haciendo el trabajo sucio a los invasores. Que repito, el pueblo de Puerto Rico no los recibió en las calles. Ustedes busquen las fotografías durante la invasión y no hay gente en las calles. En una hay como 7 o 8 personas, 2 o 3 adultos y unos niños cuando las tropas pasan. Aquí el pueblo no salió. Y al haber el traspaso de soberanía, aquí hubo miles de personas que se fueron, puertorriqueños que se fueron, peninsulares que se fueron, en el último barco que se fue en Montevideo. Aquí hubo gente que se fue y otros que no pudieron irse. Yo soy uno que tengo familia en España y no los conozco. Se rompió, hubo familias que se separaron por siempre y nunca se vieron más. Y otros que perdieron contacto y se perdió todo, como en mi caso. Que debo tener familia en la península y en Canarias y no sé dónde están. No sé quiénes son. Ya sabemos miles y miles en Puerto Rico. Pues esta cartita, ese extracto de la carta que el independentismo tapa muy bien, oculta muy bien, porque son un independentismo colonizado. Por eso es que muchos independentistas son más anti-españoles que anti-americanos. Porque te dicen, los españoles eran igual o peores que los americanos, o eran peores. O prefiero estar con los Estados Unidos que con España. Ahora veo por qué. Porque son los seguidores del padre de la traición, Ramón Emeterio Betance. Y la verdad hay que decirla como es, como fue. A mí hubo un independentista indignado que me escribió, yo creí que este era un movimiento serio, mira lo que escribieron. Y yo le contesté, mire, esto es un movimiento serio, por eso escribimos lo que no quieren que los puertorriqueños sepamos. Nos enseñan que éramos colonia de España cuando en realidad éramos provincia. No nos enseñan que éramos ciudadanos españoles, el pueblo prácticamente no lo sabe y ahora es que lo está sabiendo, gracias a nosotros. Y exhorto nuevamente a los maestros y maestras de escuela y a los profesores y profesoras de universidad, enseñen la historia de Puerto Rico como fue. Enseñen que éramos provincia de España, que no éramos colonia, éramos provincia, que tenemos igualdad política en el siglo XIX. Y hay gente que tienen que entender que el mundo en el siglo XIX no era igual que el de ahora. Lo podemos comparar con el de ahora, pero para ser el siglo XIX teníamos una libertades enorme. Repito, la autonomía que teníamos era superior. Fuimos la primera, cuando en España no la había, y en Estados Unidos con esta idea no tendríamos esa autonomía que gozan en España hoy. La estadía no tiene esa autonomía. Y esa es la realidad. El movimiento de la unificación con España está haciendo una campaña de educación y combatiendo la leyenda negra en todo Puerto Rico. Todos los pueblos que hemos visitado y los que faltan.
Por eso tenemos este programa en la radio. Por eso salimos del internet y estamos en la calle. Y ahora que los reunificacionistas, todos los reunificacionistas en Puerto Rico, apoyen al MRE. Vamos a salir a la calle cuando hagamos nuestra actividad. Posiblemente el sábado 12 de octubre. La fecha todavía no es oficial. Pero si no es en octubre, será fin de año. Será este año. Puede ser en octubre o noviembre. En la placita San Juan Bautista del Capitolio, que está frente al Capitolio. A todos los reunificacionistas vamos a apoyar al MRE y mantenernos firmes en un solo movimiento. Vamos a evitar lo que le sucedió al independentismo, que se dividieron en muchos grupos y fracasaron. Y hoy en día prácticamente son inexistentes. Todos los reunificacionistas en el MRE, porque somos el único movimiento que existe. Una página de Facebook, un grupo de Facebook no es un grupo. Nosotros somos un movimiento que existe, que hace asambleas, que elegimos nuestro Consejo Insular, que fuimos a la ONU, que nos reunimos con el cónsul y no seguimos órdenes de nadie. Nosotros somos los que establecemos el camino de la reunificación y pedimos el apoyo de todas las reunificacionistas en Puerto Rico y de todo el pueblo español, de todos nuestros compatriotas, independientemente del partido que apoyen, porque la reunificación no es cuestión de partidos, es cuestión de que volvamos a casa, porque Puerto Rico es España. Recuerden que MRE al día son los últimos sábados de cada mes. Los últimos sábados de cada mes. Los espero en junio. Volveremos.